Una de las preguntas que más me habéis hecho desde los principios prácticamente del canal es ¿cuál es el mejor polo? Primero hay que tener en cuenta que los polos se pueden fabricar con diferentes tipos de tejidos, aunque el más clásico y el que vamos a ver hoy en el vídeo es el tejido piqué, que es ese tejido que tiene ese característico granulado, podríamos decir, o tramado como de nido de abeja, que tiene esas como micro perforaciones por las que el tejido se hace más transpirable, aunque vamos a ver que no todos son iguales. Aquí tengo 7 polos, todos ellos nuevos, que no he estrenado ni he lavado todavía, para hacer una comparativa, para iniciar una comparativa como las que hice con camisetas y ver cuál es el mejor de todos ellos a largo plazo sobre todo. Pero en este vídeo vamos a ver qué características tenemos aquí, cómo son los diferentes cortes, va a servir un poco como guía para entender también qué es lo que necesitamos para que un polo tenga buena calidad, cómo queda cuando tiene un cuello diferente a otro, cómo queda cuando es una marca muy cara como Lacoste, por ejemplo, o incluso más caras, una inglesa que vamos a ver en este vídeo, o más baratitas como esta de aquí, Scalpers. No hay ninguna super fast fashion, además hemos intentado que todo esté fabricado bastante cerca. Tenemos fabricación local como Portugal, como Turquía. Bueno, local no es Turquía, pero bueno, entenderme que más o menos está cerca. De hecho, casi todo está fabricado, casi todos ellos están fabricados en Portugal. Uno de ellos no se sabe dónde está fabricado, ahora veremos por qué no lo pone, porque son así de listos y de majos los de, ahora veréis qué marca es, pero es bastante cara y les gusta ocultar esto, a pesar de que en su web no son así, a pesar de que en su web incluso pone que te ponen ahí que son muy transparentes y todo ese tipo de cosas. Por ello, vamos a ver uno por uno cuáles son sus características, cómo queda, los detalles que tienen, y vamos a empezar por el primero de todos, que está aquí. Pero antes, permitidme que os enseñe un polo que sí ha sido usado y bastante, y que no está dentro de esta comparativa, porque no tendría mucho sentido meterlo a estas alturas, digamos, de la película, a estas alturas de cómo está además este polo, porque estoy hablando de un polo de una marca que todos seguramente conoceréis, que es este de aquí, de Ralph Lauren. Este polo, que tiene un montón de años, eso sí que es verdad, yo sin ponérmelo otro montón de años. Este polo, de hecho, hice un vídeo en específico que os dejo por aquí, no solamente de este polo, sino comparándolo con diferentes polos de la misma marca. ¿Qué les ocurre a los polos de este tipo de tejido? Que con el tiempo, de hecho estos polos no tienen nada que ver con los primeros que hacía la marca cuando eran buenos, con el tiempo, con unos pocos lavados en realidad, el cuello pierde su forma, da de sí, las palas de aquí sobre todo se levantan, pierden muchísimo la consistencia y ya no se mantiene como debería mantenerse. Esto se queda como una cosa que incluso se puede levantar, aunque todavía puede cierta rigidez, los hay mucho peores evidentemente, pero estamos hablando de un polo por el que se paga mucho dinero, que está fabricado en Asia, 100% algodón, pero por el que estamos pagando principalmente esto de aquí. Esto de aquí, para además un tejido piqué que no tiene ninguna característica muy especial, no hay nada del otro mundo, pero por eso vamos a ver si los demás polos tienen algo diferente a este, que no sea solamente el precio o el loguito este de aquí. Empezamos por este de Scalpers, que por lo menos el logo no lo han metido con muchísimo contraste, aunque los hay mucho peores, que el logo lo ponen con muchísimo contraste, ahí súper evidente, súper visible, que esto ya depende de los gustos de cada uno. Yo por mí, que no lo hubiesen metido nada, hubiese sido mejor, pero había que meter uno de la marca para comparar con un tejido piqué que es muy similar al que acabamos de ver. No es un tejido que podamos decir que sea súper transpirable, que sea muy finito y especial para verano, es un tejido piqué normal, 100% algodón. La marca nos dice que es algodón orgánico, ya sabéis que yo de eso no me fío demasiado, no por la marca, sino por la cantidad de, en general, engaños que han habido en la India, de falsificaciones, de si tú quieres aquí un sellito te lo ponen y fuera, y esto se ha demostrado muchas veces. Y yo, si la marca fuese hasta el campo de algodón y me dijese, mira, este es el algodón que utilizamos y está aquí, me lo creería entonces, y me enseñaría incluso cómo pues está el agricultor ahí con el algodón, que eso es algo que yo quiero hacer. Ya sabéis que nosotros que utilizamos mucho algodón pima,
es algo que quiero hacer, viajar a Perú, ver cómo es todo el proceso por el que pasa el algodón en bruto, de cómo son incluso los agricultores que están ahí arando la tierra, cuidando del algodón, todo ese tipo de cosas. Es un objetivo que tengo, ya sabéis, como a corto, medio plazo. Volviendo a este, tenemos aquí que al menos está fabricado en Portugal a un precio de 50 euros. Podremos decir que es un precio medio para un polo. El corte que tiene es un poquito largo, no es demasiado ajustado, esto da función también de vuestro físico. Yo que mido un 81 suelo usar una talla S, de hecho todas las tallas que tenemos en esta comparativa son tallas S, y a mí me gustaría un pelín más ajustado en cintura y que no fuese tan largo, que a alguien más bajito que yo le va a quedar súper largo en realidad, o bastante largo, y tendría que llevarlo por dentro. Tendrán cortes quizá diferentes porque Scalpers también va cambiando de fabricante, va cambiando de proveedores, va cambiando incluso de cortes, y este está por lo menos fabricado en Portugal. Hay otros que no están fabricados en Portugal. Ya cuando hice el análisis de Scalpers que os dejo por aquí, vimos que fabricaba en la India, fabricaba en China, fabricaba en Bangladesh, fabricaba en muchas partes diferentes. Tiene un clásico cuello de 2 botones, con lo que si llevas uno abierto más o menos está bien, pero con 2 sería demasiado, pero tampoco, si quieres darle un toque un poco quizá más desenfadado, abrir un poquito más porque hace calor, quizá con 2 ya sea demasiado. Esto también depende de los gustos y preferencias de cada uno, pero este cuello no le veo yo que tenga una consistencia o algo diferente a otros tipos de cuellos, y es probable que con los lavados acabe dando de sí. En general, que acabe dando de sí todo el polo en sí, o sea, que acabe perdiendo color, que es lo que suele ocurrir, como ocurre con Ralph Lauren, que acabe generando incluso en las partes internas algo de bolita, que incluso este cuello acabe desplazado, siendo súper endeble. Todo este tipo de cosas es lo que vamos a ir viendo a largo plazo con los lavados y los usos que le vaya dando. Vamos con el siguiente de Lacoste. Este es un modelo de los más clásicos de Lacoste, lo que pasa que este es el modelo Slim, de la versión de los más clásicos que tiene Lacoste, con 2 botones también aquí en la tapeta, con una tapeta bastante grandecita, más grandecita que las anteriores. De hecho, esta, si se abren los 2 botones, va a quedar como quizá demasiado. A mí no me gusta demasiado cómo queda con los 2 botones abiertos. Con uno tiene un poco mayor apertura que los anteriores que acabamos de ver, lo cual a mí me parece algo mejor. Un cuello bastante similar al que acabamos de ver, bastante suavecito, no tiene demasiada consistencia, puede ser que con los lavados acabe dando de sí también bastante rápido. De hecho, ya incluso las puntas se le levantan con mucha facilidad, lo cual hace que pierda también un poco la forma, que las puntas queden así hacia arriba. A mí no me parece nada bonito. Eso sí, el corte que tiene me parece mucho mejor. Este modelo además en Slim me parece que queda bastante bien, al menos para mi físico. Me parece que queda con un largo ideal, me parece que queda ajustado pero no demasiado. Lo que no me termina de convencer de todo es la apertura del cuello, que como he dicho es bastante. Es un tejido de piqué, pero con lo que ellos llaman un petit piqué, que se ve un poquito más transpirable que los anteriores. El piqué, digamos el nido de abeja, se hace como más pequeñito y se pone más, de tal forma que también hace que sea como un poco más transpirable que los otros o que los habituales. Y lo que no me gusta nada, además de su precio, que antes de rebajas son 110 euros, sabéis que Lacoste es una marca muy masificada que en realidad se puede encontrar en outlets, que hacen rebajas y los puedes encontrar por 65, 70 euros, que más o menos ya sería un precio justo, pero no nos pone dónde están fabricados. Yo sé que tenían líneas que fabricaban en Perú que ponían claramente, cuando los hacían en Perú, que estaban fabricados en Perú. Es más, os dejo un vídeo por aquí donde yo comparaba un polo antiguo de Lacoste de la época en la que fabricaban en España y en Francia principalmente, y ya luego dejaron y empezaron a fabricar todo en China. No ponían dónde estaban hechos y siguen sin ponerlo. En este caso, en la etiqueta de composición no lo pone, y es gracioso que encima en su web se jactan de poner que te ponen todo el proceso de trazabilidad o alguna historia así. Luego además pinchas ahí, te llevan a una web en francés que solo está en francés y te ponen 4 imágenes chorras que además se ven como muy generadas por ordenador, de cómo se recicla el proceso, que si van a ser muy sostenibles para 2025 y 2030 y no sé qué historias así, pero no te pone en ningún momento dónde se fabrica este polo, que es el modelo clásico con botones, por cierto, de madreperla, que ya lo vale por el precio que tiene. Madreperla es un material natural, es un detalle que se ponga esto,
pero por el precio que tiene y porque no nos pongan dónde están fabricados, no me parece que sea que de hecho seguramente si no lo ponen es porque esté fabricado en China o en algún país bastante barato. Solamente por eso no me gusta para nada ese detalle. Veremos con el tiempo y con los lavados cómo va evolucionando, que es lo importante. Y el siguiente, que como podéis estar viendo, no tiene ninguna etiqueta aquí en el interior del cuello, como hacen la mayoría de marcas, que esos son trozos de poliéster, y por lo tanto supongo que entenderéis y sabréis que es un polo de mi propia marca. Y no solamente es diferente porque no tengamos aquí una etiqueta de poliéster ni tenga ningún loguito visible, bueno, ni visible ni invisible, no hay ningún logo bordado en el polo, sino su principal diferencia es el tejido piqué con el que se ha hecho, que no se hace igual que los demás, se hace con una máquina específica, que os mostraré incluso todo el proceso de fabricación, porque se hace de una forma mucho más lenta que los piqués normales, pero sobre todo nos permite que sea mucho más transpirable, que lo pongamos a la luz y prácticamente sea transparente, que no es transparente en absoluto cuando lo llevamos puesto, pero esto, además tengo que deciros que no lo he inventado yo, es un piqué que se inventó en 1950 y que utiliza una marca inglesa que también está en esta comparativa y que yo me empeñé en buscar el tejedor que hiciese, porque ya os digo que hace falta una máquina específica, porque un piqué os lo hace al final cualquiera. Vas a un fabricante, un tejedor, y dices quiero un tejido piqué, te lo hacen, incluso muchas veces ya vienen hechos, de qué lo quieres con esto, le cambiamos el logo. Por eso al final muchas veces las marcas acaban haciendo todas ellas polos iguales, solamente cambiando el loguito y se acabó, porque van a lo fácil, a lo barato. Crear un tejido como este no es ni fácil ni barato, y esto en realidad es lo más funcional, lo mejor que podemos tener para verano. Veremos cómo evoluciona, porque en esta comparativa yo no puedo deciros cuál es el mejor, porque todavía no los he probado el tiempo suficiente. He probado prototipos, no os voy a engañar que este evidentemente es una creación propia, y he probado prototipos, los he lavado varias veces. No es este de aquí, este sí que es la creación ya definitiva, que de hecho lleva en tienda unos cuantos días y muchos sois los que ya os lo habéis probado, os ha encantado. Y además no solamente es el tema del tejido, sino el cuello, que se ha pensado para que el cuello no sea el clásico cuello, como hemos visto, que tiene ese tejido que acaba dando de sí con las puntas que se acaban levantando, sino que se le ha hecho un cuello con estructura, como si fuese un cuello camisero. Un cuello que acaba, primero que tiene 3 botones, y a mí eso ya me parece mucho mejor, porque te cierras 2 o te cierras 1 y de esta forma tienes un poco más de apertura, de esta forma tienes incluso, pues eso, le da ese toque que no llegas a abrirte solamente uno y te queda como ridículo, sino que está en el punto medio, que tiene esa tapeta que es larga, que tampoco es mucho más larga que la de Lacoste, como acabamos de ver por ejemplo, pero al tener esos 3 botones da un poco más de juego, sin llegar a enseñar quizá demasiado pecho, como cuando abres uno y solamente queda un botón, y el cuello además que queda, que se mantiene con esa estructura que con el tiempo veremos cómo va evolucionando, con mucho tiempo sobre todo, pero lo bonito de este cuello, la preciosidad que tiene este cuello, a ver, es una creación propia, me vais a entender que esté un poquito enamorado de lo que es la creación y el diseño. Ya os digo que con la calidad veremos a largo plazo, pero este cuello, lo precioso que tiene es que se mantiene junto al cuello, aquí no realza más, se mantiene elevado, no desboca, no cae. Para mí eso es fundamental para que un polo sea elegante, con ese toque versátil, que lo podamos llevar en primavera, verano, incluso cuando haga bastante calor, porque es mucho más transpirable que todos los demás. Con un corte que para mí es ideal, es perfecto, evidentemente lo he creado yo, pero no es ni muy largo ni muy corto, se ajusta pero no demasiado, nos permite tener libertad de movimiento cómodamente. En cintura no se ajusta demasiado, como podéis estar viendo, de tal forma que permite también que circule el aire, que no sea una malla súper pegada, porque el de Lacoste por ejemplo se pega un poquito más que este, y eso para verano yo lo veo una desventaja en realidad. Así que para mí este tiene el corte perfecto, que evidentemente lo he creado yo, así que no podría decir otra cosa del corte. Fabricado en Portugal, ya vendrá un vídeo de cómo se fabrica, os enseñaremos todo el proceso, porque además tiene sus truquitos, sus cosas. Botones
que son como si fuesen de madreperla, pero no son de madreperla, porque este polo lo ofrecemos a un precio medio que es irrisorio en comparación con las grandes marcas, y uno muy similar a este que se vende por 100 euros más que este, fabricado en Portugal, con un tejido que es muy similar, que vamos a ver además que está en esta comparativa. Vamos a continuar, porque aunque esté muy enamorado de esto, ya os digo que todo tiene que ver luego cómo evolucionan con el tiempo, cómo evolucionan con los lavados, cómo evoluciona con el uso que le vamos a dar. Y yo sé que este polo me lo voy a poner muchísimo, que tenemos disponible en 4 colores, tanto en nuestra tienda online como en nuestra tienda física. Y este de aquí, de Silbon, tampoco tiene una etiqueta como tenemos nosotros, aunque tienen aquí un termo fijado para poner su nombre, porque evidentemente su nombre es muy importante. Sabéis que nosotros, nuestro nombre únicamente está en las etiquetas de composición, y no solamente tienen aquí su nombre con termo fijado, sino que también tienen su logo en contraste por aquí. En algunas ocasiones lo meten de forma un poquito más sutil, en esta ocasión con contraste, con un polo que tiene un corte que para mí os diría que se parece muchísimo al de Scarpers. Es bastante largo, no se ajusta del todo como a mí me gustaría, por lo menos. Es una talla S, igual que todos los anteriores. Tiene un cuello como la mayoría de polos del mercado. Además, este es bastante endeble. El de Scarpers, por ejemplo, se sentía un poquito como más rígido. Este se siente bastante endeble, de forma que creo que en muy poco tiempo, a lo mejor incluso en un par de lavados, va a dar de sí. Se van a levantar estas cositas de aquí que ya incluso se quedan levantaditas, con 2 botones. No hay nada aquí del otro mundo. El de Scarpers ponía que era con algodón orgánico, de este no pone nada en la web. Eso sí nos pone que los botones son personalizados, que el logo está bordado, y por lo menos nos pone el país de fabricación, que en el caso de Scarpers en la web ni lo pone. Y Silbon por lo menos es más transparente, está fabricado igual que el de Scarpers en Portugal, lo cual es curioso que Scarpers no haya puesto, porque en su web, cuando analicé Scarpers, sí decía en donde ponían sobre todo las cosas que están fabricadas en Portugal o en España, que son muy poquitas, y las ponían, digamos, un poco por postureo, para que te lleves esa impresión de, oye, esto está fabricado. Y Silbon por lo menos lo pone en todas las prendas, o casi todas las que yo he visto, pone dónde está fabricado en su web, lo cual es una muestra de transparencia. Dentro de poco, esta es una marca que me habéis pedido mucho, vendrá a medida que vaya usando esta y otras prendas que me he comprado de la marca, iremos viendo cómo evolucionan, y vendrá un análisis de la marca en profundidad. Esta de momento veremos cómo evoluciona con el tiempo, igual que todos los polos anteriores, tiempo y lavados, que es lo importante, aunque ya de por sí os diría que el tejido se ve bastante, no sé, bastante malillo, la verdad. Casi os diría que es de los peores, aunque el precio es el más bajo de todos los anteriores, 44,90, vamos, 45 euros. Entrando ya en la recta final con Sunspell, que ya os adelanto, además como muestra de transparencia total, que es el mismo tipo de tejido que hemos utilizado nosotros. De Sunspell hablé ya hace tiempo, que os dejo por aquí el vídeo, hace más de 2 años, 2 años y medio, incluso puede ser que bastante tiempo, porque yo ya había probado esta marca, había probado este tipo de polo. Este es nuevo, para ver si han empeorado, han mejorado con el tiempo, que no lo sé, porque Sunspell lo que sí ha hecho es ir subiendo los precios con el tiempo. De hecho, si vais a ver aquel vídeo, vais a ver cómo menciono el precio de este polo, que hoy son 160 euros, y no era ese precio en absoluto hace 2 años y medio, que es cuando creo que publiqué el vídeo. Pasa que este polo es el que llevaba James Bond en la película de Casino Royale, que es una película de la que hace ya bastantes años, también os digo, pero en base a ese prestigio, y que bueno, en general es una marca que hace bastante bien las cosas, pues beben de ello, y quizá les ha permitido ir subiendo los precios. De hecho, es una marca que está bastante en expansión, que han empezado a abrir tiendas en Estados Unidos, porque es una marca inglesa y fabrican en Portugal. Y este tipo de tejido, como digo, que se inventó en 1950, me parece raro que todavía no haya más marcas utilizándolo, porque este tejido es mucho más transpirable y tiene mucho más sentido utilizar este tipo de tejido para verano, para cuando hace calor de verdad, que cualquiera de los anteriores. Por eso, para mí esto es un acierto total, que yo simplemente he querido implementar en nuestro polo, porque
penséis que crear este tipo de tejidos es exclusividad de ellos, o sea, podemos hacer este tipo de tejidos, pero yo he mejorado lo que he visto que aquí no está bien del todo, que al menos a mí no me gusta. Por ejemplo, tienen un bolsillito aquí en el pecho, que para mí no tiene ningún sentido ponerle ahí un bolsillito. Podemos hablar de gustos, de preferencias, pero por funcionalidad, por utilidad, no le veo ninguna, a no ser que lleves ahí un bolígrafo o algo, que no creo que quede bonito, la verdad, pero bueno, ya os digo, esto es cuestión de gustos y preferencias. Y sobre todo este cuello se abre bastante, no tiene una estructura, de hecho como que queda un poco demasiado incluso abierto en la parte de atrás, queda como muy flojo. Por eso yo he reconvertido el cuello en un cuello camisero, es un desarrollo que he hecho directamente para crear, o sea, de este polo a un cambio totalmente diferente simplemente utilizando el tejido, un polo con un corte que es diferente a este, aunque el corte que tiene tampoco es malo, no es malo del todo para nada, pero el nuestro a mí me gusta más, evidentemente, que os voy a decir, las mangas se ajustan mejor, quedan demasiado grandecitas las mangas, que me diréis, bueno, pues es que James Bond lo llena más, claro, James Bond está cuadrado, yo no estoy cuadrado, yo estoy fibradito, en todo caso, podríamos decir, pero sobre todo el tema del cuello a mí no me gusta como es, no me gusta cómo evoluciona, además que queda como demasiado abierto, ya es la misma crítica que hice en su momento, que el cuello no es algo que me convenza para nada de este polo, y el bolsillito tampoco, y ya por no hablar del precio de 160 euros que cuesta antes de rebajas. Sí que es verdad que esta es una marca que hace rebajas y que en la actualidad pues a lo mejor te puedes encontrar por 100 euros, por 90 en rebajas, o sea, no en la actualidad de ahora mismo, porque ahora mismo todavía no han hecho rebajas, a no ser, depende de cuando estéis viendo el vídeo, porque sí que es verdad que hace años podías encontrarte este polo por 60 euros, 59 a lo mejor en rebajas, pero ya eso se acabó hace bastante, bueno, hace un par de años justamente. Como comento, yo mi primer polo me lo compré justamente de esta marca y no pagué más de 60 euros, creo que pagué 59 más gastos porque lo enviaban desde Inglaterra. De hecho, si se lleva con los dos botones abiertos parece, y se abre, parece un cuello como cubano, que le da ese airecito así como de polo muy desenfadado, para ese toque playero, que igual sí puede resultar medio interesante, pero por lo demás ya os digo que a mí este cuello no me convence para nada. De todas formas, aquí lo importante es ver cómo evoluciona, así que vamos a someterlo a pruebas, a lavados. Esto me lo pondré alguna vez porque hay otros polos que directamente, pues el de Silbón y Scalpers, seguramente lave y ya está, y vaya contabilizando pues cada vez que vaya lavando. Sí que puede ser que me lo ponga alguna vez, tampoco como los nuestros, me voy a poner mucho más los nuestros, está claro, pero vamos a ir viendo con el tiempo cómo evolucionan. Y el que tengo claro que no me voy a poner, pero sí voy a lavar mucho para ver cómo evoluciona, evidentemente, es el último, de la marca EcoAlf, que no me voy a poner más que nada por su corte. Esto es una S, pero me queda grande por todos los lados. Es un corte que se ve que tiene que ser muy regular, muy recto, porque es, vamos, a mí me parece que ahí caben dos como yo prácticamente. Yo mínimo diría que esto es, a ver, que de hombros tampoco me queda fatal, pero yo mínimo os diría que esto es una L, una M grandecita, dependiendo del fabricante. Me hace gracia este polo, sabéis que EcoAlf es una de estas marcas que se enfoca muchísimo en el postureo verde. A ver, se enfoca. Me parece bien que por un lado quieran, no me vais a malinterpretar alguno quizá, quieran utilizar tejidos reciclados, que en su enfoque sea el ecologismo, pero lo llevan por bandera por otros lados. Y el postureo de has ahorrado no sé cuántos litros al comprarte esta camiseta, o has ahorrado o has hecho que no sé qué historia, no sé cuánto de estadísticas, que yo creo en muchos casos pueden ser medio inventadas. No es una marca que vea, que tenga una transparencia real de verdad, decir mira, me voy a plantar aquí, que es donde se fabrica nuestro algodón, donde se crea nuestro algodón, se genera, y vemos si de verdad es orgánico o no, sino que utilizamos estos externos que van auditores y cosas así, que te ponen ahí sí, certificado B de ecologismo y no sé qué historias y tal. Para mí eso son un poco, al menos no lo he visto, pero para mí no lo he visto, quiero decir, yo de estar ahí y decir si es verdad que estas cosas se hacen, pero si algo se hace de verdad deberían ponerlo de alguna otra forma, más allá que de ponernos ahí un montón de textos con estas cositas. Fabricado con algodón, mezcla de algodón orgánico y algodón reciclado. Me hace gracia que tienen, de hecho, en la etiqueta nos ponen
que tengamos en cuenta que si aparecen bolitas, nada más tener la prenda nueva, que si hay algún como cambio de color o cosas así, que es normal porque se utiliza algodón reciclado, una parte. Y por ello, pues evidentemente, si algo está mal, pues es porque es reciclado y orgánico y cosas así. O sea que, vamos, ya te están diciendo que no es una muestra de mala calidad, sino que si hay bolitas es porque compras algo reciclado. Y ala, y tira para adelante. Yo tengo muchas ganas de ver cómo va a ser esto con el tiempo, cómo va a ir evolucionando este tipo de tejidos, que en cualquier caso es un piqué que no tiene nada de especial. De hecho, no diría que sea para nada transpirable. A tacto es como los de Silbón, los scalpers, no se ve nada transpirable, pesa parecido a los anteriores. Tiene aquí su mensajito de actúa ahora. Yo que hacía teatro cuando era joven, pues lo he visto más un poco como de actuar de verdad, ¿no? De hacer cositas de teatro y actuar. Veremos con el tiempo si de verdad merece la pena esto, porque la verdadera ecología no es que nos cuenten mil historias o que utilicen plásticos reciclados o algodón reciclado, sino es la durabilidad. Si uno de estos polos dura 3 veces más que este, o que incluso que todos los demás, es en realidad el polo más ecológico de todos. El polo que no tienes que sustituir. El polo que puedes seguir usando y usando y usando, y que a lo mejor no se ha hecho con algodón reciclado como este, pero no tienes que sustituir, no tienes que cambiar y puedes seguir utilizando durante muchísimos años. Esa es la mejor filosofía que podemos aplicar en las prendas de vestir. Por lo menos es lo que yo creo. En cualquier caso, como digo, veremos con el tiempo cómo evolucionan todos estos polos y os traeré, ya sabéis que cuando digo con el tiempo es con el tiempo de verdad. O sea, después de utilizarlos bastante, y ahí es cuando os puedo decir, mira, así es como están ahora, después de X tiempo, después de X lavados, que voy a contabilizar todos y cada uno de ellos. Veremos cómo acaban. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.